Así es, estimado Ramiro, tenga la plena seguridad y la ciudadanía que lo vamos a hacer. Un cordial saludo a usted y a todos los televidentes. Como se ha mencionado, estamos justamente avanzando. Hay muchas cosas que a veces la ciudadanía o el común no entiende de todos los procedimientos que demandan hacer este tipo de proyectos. Por ejemplo, en el Cantón Celica tenemos un terreno que primero que nada no es parte del GAT municipal. El GAT municipal y todos los GATs en la provincia de Loja, podemos decir, no han estado preparados en cuanto a la entrega o la dotación de un terreno en el Banco de Suelos Nacional, que es el primer paso que se debe cumplir para que el ministerio, esta cartera de Estado, pueda elaborar un proyecto de vivienda. Es decir, podría resumirse que municipios deberían tener terrenos en determinados sectores por si se presentasen emergencias, ¿y eso no ocurre? Totalmente. Hemos realizado un recordatorio y una capacitación en el mes de febrero, adelantándonos de hecho a esta situación climática que hemos vivido bastante fuerte, en donde 11 cantones de la provincia de Loja de los 16 se han visto afectados. Y ninguno de ellos tiene al momento terrenos calificados. Eso se ha hecho un llamado, se ha hecho un exhorto, inclusive nuevamente hace par de semanas, pidiendo que se entreguen los terrenos, porque como ven, siempre va a ser necesario, tanto para proyectos que el GAT planifique, como para este tipo de situaciones de atender emergencias. Incluso viviendísticos. Incluso viviendísticos, claro. El Banco de Suelos Nacional sirve para proyectar todos los proyectos que el GAT o el cantón necesite como tal, sea con financiamiento propio o con una planificación que se haga con las diferentes carteras de Estado. En este caso, nosotros en el tema de Celica justamente se ha tenido que hacer una declaratoria de propiedad de utilidad pública, y también hemos tenido inclusive que asistir al GAT municipal, porque para que estos proyectos sean efectivos deben cumplir con todas las características. Con esto quiero decir, por ejemplo, estudios estructurales, estudios de suelo, que es el punto de partida, y ¿dónde se construye? Eso va a garantizar que el suelo sea idóneo, que no ocurra como proyectos que lamentablemente hemos visto fallidos. Entonces, por ejemplo, esta es una de las características, una de las obligatoriedades del GAT municipal: entregar el terreno con estudio de suelo y con todos los estudios complementarios que garanticen la idoneidad de este terreno. Sin embargo, dada la situación y la emergencia, por ejemplo, el GAT de Celica, hablando puntualmente, no tenía, o iba a dilatarse un poco más el estudio de suelos. Hoy por hoy, de hecho, la semana pasada, el día miércoles, está la Universidad de Cuenca, que es una de las universidades aliadas y con las que tenemos convenios justamente desde el ministerio, que se estuvo realizando el estudio de suelos, tomando las pruebas las pruebas de laboratorio para poder garantizar que este terreno va a ser en una zona segura. Recordemos, señor coordinador, ¿cuántas casas fueron afectadas? ¿Cuántas familias son las afectadas en Celica? Ya, en Celica tenemos 109, hicimos la inspección de 150 familias. Viviendas. Familias, o sea, son más de promedio 400 más o menos. Más o menos, claro, a un promedio de 4 personas por núcleo familiar. Entonces tenemos 109 que prácticamente tendrían que ser reubicadas. Ahora, nosotros... ¿Y construir 109 casas? 109 viviendas, de las cuales tenemos que comprobar diferentes cosas. Por ejemplo, la pérdida de una vivienda siempre va a ser catastrófica, pero nosotros tenemos que asistir a las familias que por sus propios medios no pueden o no tienen otro medio donde subsistir. Y esto lo menciono porque muchas de las personas también a veces piensan que perdieron la vivienda y el Estado tiene que darles una nueva vivienda. Y muchas veces no es así, porque si tienen otra propiedad, otro bien inmueble, no entran dentro de este proceso para recibir una vivienda de costo cero o 100% subvencionada. Nosotros le damos la vivienda a las familias que no tienen dónde más ir. Gratis. Totalmente gratuita o de costo cero normalmente, que nosotros lo denominamos, más que gratuito. Así es. Y en esto, por ejemplo, de las 109 familias, ¿cuántas recibirían de costo cero, como usted menciona, viviendas? Tenemos mapeados hasta el momento más o menos 80 expedientes que están en desarrollo, de los cuales inclusive... Que los están estudiando, evaluando. Que los estamos evaluando porque hemos pedido certificaciones al registro de la propiedad. Es el ente local que más trabaja con nosotros para poder garantizar que efectivamente la ayuda llegue a las personas que realmente lo necesitan. Las viviendas se las va a construir sobre un lugar nuevo, o sea, este se lo logró ya. Si usted menciona que ya se ha hecho estudios, está el lugar donde sería. ¿En qué parte de Celica más o menos? Es más o menos a la altura de la Unidad del Milenio. Ya. Sí, es al frente, en unos terrenos tenemos justamente, ya hemos hecho las inspecciones. Pero esos eran privados, parte privados. Son privados, por eso he mencionado que se está haciendo la declaratoria de propiedad pública
porque no existía dentro del Banco de Suelos Municipal un terreno para poder asistir o cubrir esta necesidad. Ahí se construiría otros cantones, por ejemplo, de la provincia, más afectados igual. Chaguarpamba, por ejemplo, Chaguarpamba también tenemos... ¿Cuántas viviendas? Sí, tenemos 80 viviendas en Chaguarpamba. O sea, ahí solamente vamos 189 viviendas solamente en los dos cantones. Así es, casi 60 en Puyango. Menciono 240. Estos tres porque son de los tres cantones que tienen un poco ya más avanzado la dotación del terreno. Ya Puyango ya tiene justamente un avance, ya se ha visto, de hecho es un terreno que es ahora mismo del MTOP. Se está haciendo todos los acercamientos para que se pueda hacer el traslado del terreno. En Chaguarpamba tienen un terreno municipal, solamente Celica tendría que hacer de estos tres el tema de expropiación. Y estamos trabajando fuertemente con la búsqueda en Olmedo, en Paltas también, que ha sido un cantón muy afectado, Lauro Guerrero, Cazanga, Cangonamá. Estamos trabajando en Quilanga, en Loja, Zapotillo, que son cantones que han visto... ¿En Loja cuántas viviendas fueron afectadas? Aproximadamente son 57. Estamos trabajando en todos los cantones, primero con asistir con dos situaciones. El ministerio como tal asiste con la construcción de viviendas o un proyecto de reasentamiento en una zona segura, y por otro lado también con el bono de emergencia. Este bono de emergencia, de arrendamiento para emergencia, se está dando justamente, ya se han colocado 20 bonos de arrendamiento hasta el momento. Esto también ha generado un poco un cuello de botella porque, por ejemplo, volviendo al caso de Celica, se han traído todos los expedientes, se han traído las zonas en donde se puede arrendar, pero lamentablemente son en el sector, por ejemplo, en la avenida Amazonas, que es el sector de ingreso por la gasolinera, que es una zona de riesgo. Entonces eso hemos pedido a las personas que el arrendamiento debe ser en una zona segura, no queremos caer en lo mismo, en que se pongan en riesgo. Exactamente. Entonces, y eso también ha pasado en el Cantón Loja. Estamos colocando los bonos de arrendamiento en todos los cantones que se han reportado con emergencia, pero esto depende justamente de la idoneidad y de todos los requisitos que tienen que cumplir las personas para que se entregue de acuerdo a las normas. ¿En Loja tienen el terreno? En Loja no existe actualmente el terreno para el proyecto de reasentamiento. Si bien es cierto, se ha hablado de un proyecto de Carigán Alto, y esto quiero aclarar también, por ejemplo... Pero ese tiene dueños. Ese no tiene dueños actualmente legalmente establecidos. Ya. Sin embargo, existe una asociación de personas principalmente con discapacidad que se han organizado y que sienten tener, de acuerdo a la lucha que han hecho, porque esto empezó de hecho por una donación que hace la curia al GAD municipal de 6.9 hectáreas, el municipio dona al Midubi 2.1 hectáreas, es decir, una parte, un tercio más o menos del terreno, y la intención era hacer un proyecto de vivienda de interés social, pero como se menciona, ya existe una organización de personas que reclaman la titularidad de este predio. Entonces, lo que hemos mencionado, porque inclusive también se ha puesto como una propuesta en la mesa, atender a las personas de Ciudad Victoria en posiblemente en una parte de este terreno. Pero como ya existe esta organización, existe personas que están justamente reclamando esa titularidad, nosotros hemos mencionado que solamente es una propuesta, que será el GAD municipal el que tenga la última palabra y decida efectivamente en dónde se va a desarrollar este proyecto, sea para reasentamiento, por las emergencias o para atender al tema Ciudad Victoria. Dígame una cosa, y el tema de Loja, ¿qué se ha llegado a diálogos con el municipio, con el alcalde? Claro. ¿Para el tema? ¿Para el tema de emergencia o de Ciudad Victoria hablamos? No, del tema de los terrenos. Ya, se ha hablado justamente con los terrenos. Entiendo que esta semana va a haber una propuesta, ya una reunión para poder exponer todas las propuestas, posiblemente unos 3 terrenos que podamos analizar y que obviamente cumplan con la idoneidad. Esto será en base a una inspección netamente visual y técnica. Luego tendrán que venir los estudios, porque como usted mencionaba, lo que queremos garantizar es que los terrenos sean idóneos y que no tengamos a lo mejor afectaciones como hoy por hoy las vemos en algunos proyectos acá en Loja. En el resto de cantones de la provincia, hablemos, ya mencionó usted Paltas, Quilanga. El señor alcalde de Quilanga intervino y dijo que no veía con buenos ojos, no textualmente lo que le estoy diciendo, pero dejó entrever que con el Midubi no se podrían a lo mejor lograr cosas. ¿Qué dice usted ante ello? Bueno, nosotros nos debemos a la ciudadanía y debemos informar y aclarar justo estas situaciones. Por ejemplo, se hablaba que en el caso de las emergencias por incendios que tuvimos hace poco también, no se ha atendido de parte del Midubi. Sin embargo, justamente para aclarar y para informar a la ciudadanía, se ha hecho un oficio en el mes de noviembre, se recalcó luego en el mes de diciembre a las autoridades, principalmente al alcalde,
señalando cuál era la situación y por qué el ministerio no podía atender a las personas, que en este caso fueron 6 afectadas por el incendio en el cantón Quilanga, en donde las personas primero tenían prohibiciones de enajenar de terrenos, tenían otras propiedades. Entonces nosotros no podemos atender a esas personas en esas circunstancias. Como he mencionado, la característica de este ministerio es 100% social y tratamos de atender a las personas que están con una vulnerabilidad extrema. Por ejemplo, en el mes de enero se suscitó 2 emergencias. Una vivienda que se vio totalmente destruida en el barrio El Subo, la cual hace un par de semanas recién el GAT municipal me entregó en mi oficina, en mis manos, el terreno donde se va a dar el reasentamiento. Entonces no podemos hablar tampoco de que el ministerio no está actuando cuando recién se dota un terreno. Yo mencionaba inclusive también, veamos cuál es el GAT municipal que tiene un terreno calificado en el banco de suelos. Hasta el momento no es nadie, no es ninguno. Y el GAT Quilanga tampoco es que lo tiene. Entiendo, inclusive porque nos hemos reunido personalmente con los concejales, esto porque ellos me lo han pedido justamente, que tengamos una reunión para poder desde el Consejo Municipal empoderarse de esta situación y sean ellos quienes busquen directamente el terreno, porque estaban preocupados que no habían avances. Hasta el momento les puedo indicar que el GAT municipal de Quilanga pues no tiene un terreno calificado. Entiendo que están en la búsqueda. Nosotros hemos prestado y ahí sí no pueden hacer nada, no solamente con este municipio, sino con cualquiera que no tenga un terreno calificado. Lógicamente hay que tener claro que si no hay terreno, lamentablemente no se puede hacer proyecto, y este es un requisito fundamental que, de acuerdo a competencias, de acuerdo al COTAD, debe partir desde el GAT municipal. En el tema de Ciudad Victoria, el señor ministro, viceministro, se los vio molestos por el tema de Ciudad Victoria. Es decir, que ellos se encargarían de lo que no han podido encargarse N cantidad de administraciones municipales desde hace 15 años. ¿Qué es o cuál es el problema o el tema? ¿Cómo avanza lo de Ciudad Victoria? Así es, la situación de Ciudad Victoria no es de ahora, de este año, ni de ahora reciente, sino es de años, data ya de más de 10 años, en donde justamente existen 3 escenarios. El uno, donde hay personas que han demandado, son casi 82 personas, de las cuales 46 existe ya una sentencia ejecutoriada y el juez dictaminó que se debe hacer. Existe personas que al momento no presentan afectación de las viviendas, y existe algunas otras que tienen afectación, pero no han emprendido alguna situación legal. Es decir, ellas están de alguna manera en el limbo. A estas personas, las cuales más o menos tenemos mapeado entre 150 a 200 familias, es las que se quiere asistir. Hay un compromiso de parte del señor presidente de la República que le ha encomendado al señor ministro, y por ende nos ha encomendado a nosotros, exactamente al arquitecto Humberto Plaza, que se asista a estas familias que se encuentran ahora mismo en el limbo, que como menciono son casi 200. Hemos trabajado con la directiva de manera muy proactiva, en donde se ha pedido que se haga un censo y un primer acercamiento de las familias que están actualmente con la vivienda destruida y que no tienen dónde más vivir, que estén ese rato ahí ocupando, están con un riesgo latente, para poderles asistir. Ahora, parte de esta solución, lógicamente, va de la mano con la necesidad del terreno, que en este caso, vuelvo y repito, recae en la responsabilidad del GAT municipal. Justamente, parte de esta atención y de esta reunión que pretendemos tener esta semana, de acuerdo a lo que me mencionaba el alcalde, es para poder analizar en dónde se va a proyectar o realizar este proyecto de reasentamiento para atender tanto las emergencias, las 57 que se han dado últimamente, como el caso Ciudad Victoria. Pero nosotros no por atender a un grupo vamos a lo mejor a vulnerar o vamos a dejar de lado a otro grupo, como es el caso de Carigán Alto. Eso sí, que tenga la ciudadanía la plena seguridad, vamos a buscar la respuesta más idónea, de tal manera que se pueda suplir la necesidad y se atienda a todas las personas que están necesitando, tanto por déficit de vivienda como por las emergencias. ¿Los recursos existen, señor coordinador? Existen los recursos tanto para bonos de arrendamiento. ¿Fueron extra presupuestarios? Porque me imagino que los normales, que se dice los habituales, no van a dar para semejantes gastos que se va a incurrir. Así es, son recursos que se han activado netamente por las emergencias. Nosotros hemos mencionado más o menos nuestra normativa en terrenos urbanizados, en proyectos urbanizados, dictamina que el costo de la vivienda es de 30.000
$88, es decir, 64 salarios básicos. Si esto lo dimensionamos por aproximadamente, por ejemplo, en el caso de Celica, por 100 viviendas, ya vemos que son valores más de 3 millones, casi 4 millones, los que habrá que invertir en cada sector. En total en la provincia, ¿cuántas viviendas resultaron afectadas? Tenemos un mapeo de 613 fichas levantadas en toda la provincia, en los 11 cantones. Incluyendo el Cantón Loja. Incluyendo el Cantón Loja. Ha sido un trabajo bastante arduo. De hecho, hemos tenido que, de acuerdo a nuestro plan de contingencia y como se ha visto sobrepasada la capacidad de la coordinación zonal y de la oficina técnica de Loja, hemos tenido que activar, por ejemplo, a zona 3, hemos activado a zona 6, han venido de las oficinas técnicas de Azuay, de Cañar, de Cotopaxi, de Chimborazo, para poder ayudar de nuestras mismas zonas, por ejemplo, de Zamora, de Loro, para poder atender emergencias como Piñas, que fue la primera que se suscitó en la provincia de Loro. Hemos tenido la de Celica, de Chaguarpamba, de Paltas, de Puyango. Hemos tenido emergencias también en el Oro, algunas en Arenillas, en Marcabelí. Entonces ha sido un trabajo de hormiga realmente que el ministerio ha realizado, y ahora hemos pasado a la fase de diagnóstico y de evaluación. Ahora estamos justamente en comprobar que la ayuda llegue a quien realmente lo necesita y que cumpla de acuerdo a la normativa. A veces de parte de las autoridades se desconoce este trabajo y se piensa que uno como autoridad se vio una casa afectada, tiene que darles enseguida o calificar la restitución de la vivienda, y no es así. Nos debemos también a un plano legal, a un plano normativo, en donde precisamente son recursos del Estado y tienen que ser debidamente efectivos. ¿El señor ministro y viceministro, de lo que usted conoce, continuarán en sus cargos? Entiendo que no existe al momento ninguna novedad, ninguna posición de cambio. Porque eso también puede interrumpir las cosas que se han planificado. Así es, bueno, existe una gestión bastante importante que se ha dado del ministerio, y producto inclusive de la gira internacional que se dio hace poco, se ha anunciado que se tiene un recurso ya establecido de aproximadamente 217 millones, lo cual da una proyección de aproximadamente 8.200 viviendas que se distribuirán en todo el territorio nacional. Entonces seguramente el trabajo y el compromiso que tiene el actual ministro, viceministro y nosotros como autoridades va a ser muy importante para hacer que este número de viviendas se repartan de manera eficiente y equitativa en todas las provincias del territorio nacional. Muchísimas gracias por estar presente.